Muchos pensadores, tanto filósofos como científicos, se han interesado profundamente en los últimos 100 años por entender mejor el fenómeno de la vida humana. Han generado nuevas interpretaciones, ¿sí? Y una de las cuales, quizá una de las más influyentes en nuestro mundo actual, sobre todo a nivel del mundo en el que nació, que fue Latinoamérica, Sudamérica, llamado esa interpretación la ontología del lenguaje. De modo que vamos a trabajar sobre la ontología del lenguaje. El lenguaje puede cambiar la vida personal. Y por eso es importante estudiar al ser desde el lenguaje. Ya hemos visto que la ontología es el estudio principalmente del ser. Estudia todo lo que hay, pero desde la perspectiva de lo que es el ser y sobre todo el ser humano. O sea, tenemos que saber, tenemos que definir, tenemos que concretar qué es ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y pues la ontología del lenguaje está gestando una nueva y radicalmente diferente comprensión de los seres humanos, pero no es algo que nació de la nada, ¿no? El gnosticismo no es ajeno a esta realidad contemporánea. De hecho, muchas de sus formulaciones son previas a estas formulaciones hechas de una manera, digamos, más organizada, pero sectorizada en distintos ámbitos del conocimiento humano. Pero nosotros tenemos que estudiar esa realidad contemporánea, puesto que el gnosticismo también tiene su comprensión sobre lo que es ser humano. Y muchos aspectos pueden coincidir con visiones contemporáneas que debemos conocer. ¿Por qué? Pues porque nos clarifican, nos explican con términos contemporáneos y nos ubican en el contexto de la historia respecto de nuestras propias afirmaciones. Hemos visto cómo el maestro Samael basa su doctrina de la eliminación del yo, de la muerte del ego, en una teología tradicional milenaria. Pero es que la psicología, las terapias, la psiquiatría, las neurociencias, los libros de autoayuda, están hablando de lo mismo en otros términos. De modo que si nosotros conocemos esos términos en los que se está hablando, ¿por qué tengo que hablar con los términos de los hindúes de hace 5.000 años? ¿O de los hebreos de hace 3.500 años? ¿O de los griegos de hace 2.500 años? Porque ese es el buen vocabulario. Sí es culto, es histórico, pero se han generado nuevas formas de referirse a las mismas cosas. Pues bueno, yo las conozco. Es como aprender un idioma nuevo. ¿Sí? Son palabras nuevas para designar cosas antiguas explicadas de modo moderno y con conocimientos nuevos. Debemos estar en esa realidad del tiempo en el que vivimos. El ser humano es un ser social, eso es lo que somos. Además somos un ser histórico, somos un ser encarnado en una realidad. Y es allí donde se manifiesta nuestro ser como ser de posibilidades, con un potencial de desarrollo que el gnosticismo considera infinito, desde la humanización hasta la divinización. Abarca nuestra realidad físico-química, psicológica y espiritual. Las personas humanas gozamos de un carácter singular que nos convierte en una entidad única e irrepetible. Y por esto mismo goza de las cualidades que lo constituyen, lo que nos define, lo que nos distingue
de los demás seres de este mundo. Definir el ser humano significa tener en cuenta las distintas cualidades que destacan nuestro ser. ¿Sí? Indiscutiblemente, las personas existimos con todas las condiciones propias de nuestro ser y de nuestra naturaleza, tanto en el orden de la materia como en el orden del espíritu, el cual tiene el espíritu nuestro, de acuerdo a las perspectivas religiosas y muchas filosofías, una profunda anterioridad a nuestra aparición en el mundo físico. De acuerdo a la espiritualidad, nosotros existimos antes de aparecer en el mundo físico. ¿Sí? Podemos ser autoconscientes. Podemos ser libres. Podemos autodeterminarnos a nosotros mismos decidiendo nuestra propia vida. Gozamos de corporalidad, tenemos cuerpo, y poseemos como dimensiones que nos caracterizan como seres humanos la coexistencia con otros seres. ¿Sí? Tenemos la capacidad de convertirnos en otro ser diferente al que éramos. Tenemos la capacidad de comunicabilidad entre nosotros. Nuestra dimensión trascendente tiene como un elemento fundamental la dignidad de ser y la libertad, que son valores centrales del ser humano. Y cada uno de nosotros debe saber que esas son características del ser humano, porque son características suyas propias. Y el que no lo conoce, el que no sabe de estas cosas, el que no las reflexiona, sabe poco sobre qué es el ser humano. La ontología, en este nuevo contexto, hace referencia a nuestra interpretación de lo que significa ser humano. En ese sentido, la ontología del lenguaje representa un esfuerzo por ofrecer una nueva interpretación de lo que significa ser humano. Fíjense que si nosotros aceptamos la idea de Heráclito, de todo cambia, la idea de lo que es ser humano cambiará con el tiempo. Si nosotros preferimos la creencia que nos formula Parménides, pues el ser humano será eternamente lo que yo pienso que es el ser humano. Sin embargo, cuando nos ponemos a hablar entre nosotros los seres humanos, desde distintas tradiciones culturales, religiosas, sociopolíticas, definimos al ser humano de distintas maneras. De modo que, ¿qué es el ser humano? ¿Lo que yo creo o lo que crees tú? O no es ni lo que crees tú ni lo que creo yo, sino lo que cree un tercero. ¿Qué es el ser humano? Ya hemos visto que la ontología es la parte del conocimiento que trata sobre el ser humano y en particular sobre nuestra interpretación de lo que significa ser humano. Ser humano no es una definición definitiva. Ser humano es una interpretación cultural. Eso es lo que viene a decir, en otras palabras, esta idea. Desde las perspectivas de las religiones, los seres humanos somos una creación de Dios o de los dioses. Y como consecuencia, poseemos una vida trascendente que debe desarrollarse a partir del culto religioso respectivo. Para la ciencia, los seres humanos somos frutos de un proceso de evolución mecánica que ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común. Y por consiguiente, pues, no posee ninguna vida trascendente. Y la respuesta de las personas
ha sido enfrentarse entre sí por sus creencias, considerando cada uno que su creencia es la única verdadera.